de la voz, el senador Gustavo Madero Muñoz, del Grupo Parlamentario Plural, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan un párrafo cuarto al artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en materia de asistencia en las sesiones del Pleno del INAI. Adelante, señor senador Gustavo Madero. Gracias, presidente. El proceso civilizatorio de la humanidad está estrechamente vinculado con la ampliación de los derechos humanos, con el reconocimiento y la expansión de los derechos de las personas. La primera generación de los derechos del hombre se da con la Revolución Francesa. Derechos individuales de carácter político, el derecho a la vida, la integridad física, la libertad y la igualdad ante la ley. Y también en la independencia de los Estados Unidos se refleja esta primera generación de los derechos humanos. Después viene una segunda generación con los derechos sociales y culturales. Son el derecho a la igualdad, el acceso a los bienes y oportunidades de todos, para garantizar la igualdad de acceso a las oportunidades económicas y sociales de todas las personas. Los derechos colectivos de los pueblos son derechos de tercera generación. Estos son el derecho a la paz, el derecho al desarrollo, el derecho a tener un medio ambiente y a cuidar la ecología. Pero hay unos derechos de cuarta generación que se vienen con los derechos del acceso a la información, a la tecnología y a los medios de comunicación. Y nuestro país, en 1990, se reconoció este derecho también en la Convención Americana de los Derechos Humanos, este derecho al acceso a la información, donde es el Estado quien debe garantizar el derecho de las personas para acceder a la información pública, para buscar, para obtener y difundir libremente la información en cualquiera de sus manifestaciones, ya sea oral, escrita o por medios electrónicos o informáticos. Además, señala que el acceso a la información constituye una herramienta esencial para hacer realidad el principio de transparencia en la gestión pública, para mejorar la calidad de la democracia y para la rendición de cuentas. La Convención Americana, en su artículo 13, establece que la libertad de pensamiento y expresión es que toda persona tiene el derecho a la libertad de pensamiento, a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar y recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Uno de los antecedentes de los derechos al acceso a la información es la reforma en el artículo 6 de la Constitución en 1977, donde se adicionó el derecho a la información que sería garantizado por el Estado, pero fue en el año 2000 cuando se crea el IFAI y cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció el derecho a la información como una garantía individual y como una obligación del Estado a informar verazmente. Una reforma importante también fue en julio de 2007, donde se establecieron las bases rectores para garantizar el derecho al acceso a la información, y se reformó con una reforma en el 2009 al artículo 16 de la Constitución, donde se incorporó que toda persona tendrá el derecho a la protección de sus datos personales. Para 2014 se fortaleció aún más este derecho y se publicaron nuevas reformas al artículo 6 de la Constitución, mediante las cuales nació el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, como el órgano responsable de garantizar el derecho a la información pública y a la protección de los datos personales de todos nosotros. Con ello, el Pleno del INAI se formó con 7 comisionadas y comisionados que durarían en su encargo 7 años sin posibilidad de reelección. La integración de este órgano es facultad de este Senado y el proceso de la elección de un nuevo comisionado o comisionada debe comenzar en un plazo no mayor de 60 días anteriores
a la fecha de conclusión del periodo del comisionado que ha de dejar su cargo. Es aquí donde estamos en falta. En enero del 2022, la presidenta del INAI informó al Senado que desde el 31 de marzo del 2022 concluirá el mandato de los comisionados Óscar Mauricio Guerra y del comisionado Monterrey Chepov, y por ello el Senado inició el proceso de elección de candidatas y candidatos para cubrir esas vacantes que se generarían. Y si bien el 1 de abril de ese año las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y de Justicia ya remitieron a la Jucopo el dictamen de idoneidad de las y los interesados, así como la lista de quienes destacaron en este proceso, pero hasta la fecha no se han realizado los nombramientos correspondientes y el Pleno del INAI actualmente está funcionando con 5 de 7 comisionadas y comisionados. Adicionalmente, este próximo 31 de marzo concluirá el cargo de comisionado de Francisco Javier Acuña Llamas y con ello el funcionamiento del INAI podrá verse limitado, pues la ley señala que las sesiones del Pleno serán válidas con la asistencia de cuando menos 5 comisionados, es decir, si no hay los nombramientos correspondientes, si el Senado no cumple, el Pleno del INAI solo contaría con 4 de los 7 miembros y el INAI quedaría inoperante. También debo señalar que la semana pasada el Juzgado 17º del Distrito en materia administrativa ya decretó que la Jucopo debe cesar la omisión de presentar al Pleno los nombramientos que tiene desde hace casi 11 meses entre los 13 aspirantes y deje de tener de rehén este derecho humano de cuarta generación. Por eso, presidente, concluyo, proponemos adicionar un cuarto párrafo al artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información para señalar que las sesiones del Pleno que cuenten con menos de 5 comisionados solo serán válidas cuando la ausencia sea producto de la falta de nombramientos por parte de la Cámara de Senadores. Y también hacemos un exhorto para que la Jucopo mande ya los nombramientos para que este Pleno pueda elegir los 2 comisionadas y comisionados que están pendientes y que estamos en falta desde hace 11 meses. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Gracias, senador Gustavo Madero. Se turna a las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, segunda.